Bueno, como le decía el profe, nosotros venimos trabajando en el periodismo ya desde hace varios años. Fausto es el director del Canal 6 de Warner, es compañero también corresponsal de Teleantioquia Noticias desde hace ya casi 5 años y también ha sido corresponsal para otros medios. Y hoy vamos a hablar, como decía el profe, vamos a hablar un poquitico del panorama de la televisión en Colombia, de lo que es el periodismo y cómo ejercemos nosotros el periodismo. Y queremos que sea muy conversadito, quiero que las dudas que tengan lo hagamos conversado. Fausto tiene muchas vivencias y muchas anécdotas que les pueden servir a manera como de información. Pues Fausto hoy es un periodista que está amenazado. Fausto en este momento tiene un esquema de seguridad por parte del Estado, del Ministerio del Interior. Se le asignó un carro blindado y 2 agentes de policía para cuidarlo, justamente por eso, por ejercer el periodismo. Y ahora les vamos a contar cómo se dio y ojalá que pregunten porque en esto están metiendo ustedes. Y cuando se meten en el periodismo y en la comunicación, se ven involucrados sentimientos, se ven involucrados una cantidad de cosas. La vida les cambia. A nosotros nos ha cambiado muchísimo la vida el ser periodistas. El tener que hacer periodismo de denuncia, el tener que hacer periodismo de investigación. Eso a nosotros nos cambia la vida. Y como les dije, eso le involucra a uno los sentimientos. Porque a uno las noticias, así sean buenas, sean malas, esa información tiene que salir. Y eso le afecta a uno. Yo le contaba a Julián alguna vez una anécdota de un cubrimiento que tuve que hacer en un derrumbe en San Francisco. Y en ese derrumbe fueron 2 niñas que quedaron sepultadas de 6 y 8 años. Entonces, para uno es muy duro llegar a uno ve por las noticias y la noticia se demora un minuto y 30 segundos. Y en ese minuto 30 uno tiene que contar qué fue lo que pasó. Pero ya uno, como ser humano, empieza a vivir en la noticia, empieza a vivir el drama de la familia, de la mamá, de las hermanitas, de los allegados. Ahí empieza uno a involucrar los sentimientos. Y es uno toda la noche ahí en ese derrumbe, esperando que los perros encuentren los cuerpos y después ver cómo rescatan el cuerpo de un niño, una niña de 6, 7 años debajo de esos escombros. Eso le impacta a uno. Uno dice la noticia y uno sale, pero ya después, como les contaba, ya uno se queda hasta 3, 4 días sin dormir porque tiene esas escenas ahí. Tiene la entrevista que le hizo a la mamá, tiene la entrevista que le hizo a la niña o a los allegados, de cómo fueron los hechos, de cómo fue cada una de esas cosas, y eso lo marca a uno. Entonces uno como periodista involucra mucho los sentimientos ahí y se mete uno yo me acuerdo que en ese derrumbe nosotros nos tocó amanecer ahí y la mamá a las 5 de la mañana llorando, tirada prácticamente en la tierra, diciendo que la tierra se había tragado a su hija. Entonces eso es muy duro para uno. A uno también le cambia la vida porque ya deja de ser uno privado para empezar a ser un hombre y una persona pública. Y cuando uno empieza a ser público, ya todo el mundo tiene los ojos puestos en uno, que uno no se puede emborrachar, que si uno esto, que si uno hizo aquello. Ahí mismo ya es el periodista, el corresponsal de Teleantioquia Noticias, el periodista de tal medio, está haciendo esto, está haciendo aquello. Entonces la vida le va cambiando a uno. La vida le cambia cuando uno se mete a este cuento que es la comunicación social, cuando uno se mete a este cuento que es el periodismo, le va cambiando y uno también quiere cambiar muchas cosas. Uno quiere cambiar el mundo, uno se siente también satisfecho, no todos son malas noticias, uno siente que cuando a veces hace ese periodismo de denuncia y le puede ayudar a la gente, eso es algo también muy satisfactorio, que lo llena uno bastante y dice, aquí es donde yo veo que el papel de periodista, el papel de comunicador cobra esa relevancia y se siente uno satisfecho. Y muchas veces ustedes lo han notado, ya ni siquiera la gente está denunciando en la Procuraduría, en la Contraloría, ni en la Fiscalía. Ya vas a los medios de comunicación, porque a veces los medios de comunicación le tienen más miedo al escrutinio público que a las mismas investigaciones. ¿Por qué? Porque esos entes, y hay que decirlo, esos entes
también son foco de corrupción, y ahí es donde empieza uno a hacer las investigaciones, ahí es donde uno empieza a destapar ollas podridas, y ahí es donde a ellos no les conviene que uno cuente, y es donde empieza el viacrucis, porque no es fácil. Para Fausto ahorita les contará, no es fácil. No es fácil, yo no quiero estar en esa circunstancia, y les vamos a contar otra, ya como para entrar en las anécdotas. Muchos de los chicharrones que nosotros llamamos, donde peligra la vida del artista, llamo yo a Fausto: Fausto, usted que tiene esquema de seguridad, vea, tengo este chicharrón. Entonces, ¿por qué? Porque es que si yo hago la denuncia, ya seríamos dos los amenazados. Entonces aquí tienes que tener también uno sentido, razón y lógica. Y alguna vez nos decía Manuel Teodoro, en una de las conferencias, Manuel Teodoro de Séptimo Día, nos decía: no hay ninguna noticia tan buena, ninguna chiva tan buena que valga la vida de uno. No hay una noticia tan buena para eso. Entonces uno también tiene que ser prudente en eso, pero tampoco se puede quedar callado. Entonces miren la encrucijada que se mete uno cuando se mete en el periodismo. Entonces hay que hacer la denuncia. ¿Qué harían ustedes si tuvieran una información, una chiva, donde tuvieran, mejor dicho, una declaración, una conversación privada de Chávez o de Uribe, y que pueda enfrentar a las dos naciones en una guerra, y usted la tiene? Usted tiene esa información en las manos, a usted le llegó esa grabación, usted tiene la chiva y se puede consagrar como el mejor periodista de Colombia, pero también en sus manos está de que estas dos naciones se puedan enfrentar en una guerra. Entonces, ¿qué hace uno ahí con la ética, con el periodismo? ¿Revelo o no revelo esa información? Si veo que esa información es demasiado grave, que puede poner en peligro la seguridad nacional, y uno poderla hacer. Ahí es donde empieza uno a pensar y analizar qué tan factible es uno tener toda esa información. Una de las informaciones que a uno le llegan, y uno tiene que ser prudente en el momento en que las tira. Yo recuerdo que Fausto, cuando sacó algunas primicias que le valieron la situación en que hoy está, esas grabaciones y esa información, mucho tiempo lo tuvo guardado Fausto, esperando el momento propicio para sacar esa información. ¿Por qué? Y yéndonos ya al inicio de contar cómo está la televisión en Colombia. La televisión en Colombia, imagínense que según los últimos estudios de rating, en Colombia los dos canales más vistos son RCN y Caracol. Caracol primero, RCN segundo, y tercero está Teleantioquia como televisión pública. Es decir, el canal más visto en Colombia es de la televisión pública y es uno regional, Teleantioquia. Los otros dos serían dos privados, Caracol y RCN. ¿Se pueden ustedes imaginar cuál es el panorama de la información en Colombia? Cuando los dos canales más vistos en Colombia son manejados por los dos monopolios económicos más poderosos del país. Entonces, ¿qué calidad de información están recibiendo los colombianos? ¿Qué calidad de información que necesitan esos dos monopolios que la gente sepa? Ahí es donde juega el papel de nosotros, de la televisión pública y la televisión comunitaria. La televisión comunitaria es muy importante, no existe la objetividad, mucho se ha debatido sobre ese tema, si existe o no existe objetividad. Siempre va a estar la mirada del periodista, la mirada y la posición de uno como periodista de cómo contar los hechos. Entonces, ahí entra la televisión comunitaria. La televisión comunitaria es un fenómeno que es un fenómeno casi que colombiano. En ninguna otra parte del mundo hay televisión comunitaria. Es más, les contamos, en Brasil hacer televisión comunitaria es un delito. Allá no pueden hacer televisión comunitaria, no pueden extender un cable y no pueden generar su propia señal. Eso es delito en Brasil. Y esa experiencia la compartimos nosotros a través de una de las redes en las que estamos, en la que participamos, que se llama Oriente TV. Y una compañera de nosotros estuvo en el Brasil compartiendo y fue la que nos trajo esa información, que en el Brasil eso era un delito hacer televisión comunitaria y originar su propio canal por un cable, hacer su producción propia, es un delito. Entonces eso
no puede ser allá. Ya hay colectivos de comunicación y están utilizando la internet. Entonces la televisión comunitaria, siendo un fenómeno en Colombia, es algo muy paradójico. ¿Qué sabe uno de televisión en Colombia? Hay una revoltura tremenda que ni siquiera la legislación colombiana se ha puesto de acuerdo. Mire que estamos cambiando que de televisión análoga a televisión digital DVB-T, y todavía no se había aprobado la DVB-T cuando dijeron no, va a televisión digital terrestre T2. Listo, cambiamos. Luego entran a legislar la Comisión Nacional de Televisión y ya la tumbaron. Entraron a legislar un tercer canal y no dejaron tampoco, y se tumbó también la licitación de un tercer canal. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Entrar a regular el Estado de la televisión comunitaria es muy complicado. ¿Por qué? Porque es que nosotros operamos como televisión comunitaria. Hay 3 formas, o mejor 4 formas de hacer televisión. La televisión se difunde o se emite vía ondas, utilizando el espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado, es propiedad de todos nosotros, patrimonio, y así es que viajan los canales privados por su naturaleza de conformación, y la televisión pública, que es la del Estado, ¿cierto? Por el espectro radioeléctrico. Otra forma es por cable físico, pero por cable físico la operación ahí es donde dicen cómo va a entrar a legislar el Estado sobre una propiedad privada. Es que el cable es mío, es que yo compré un cable y yo me enlacé con Fausto, yo puedo utilizar el cable como yo quiera, yo puedo emitir lo que yo quiera por ahí, yo puedo hacer y comunicarme con él como quiera, pero no, el Estado entró a regular y a decir no, es que los cableoperadores no pueden hacer esto y esto, y es muy complicado entrar en su casa, decirle a usted en la sala no puede hacer fiesta en la sala de su casa, porque si es propiedad privada usted puede hacer lo que quiera ahí, siempre y cuando no perturbe a los demás, usted puede hacer lo que quiera en su casa. Igual pasa con el cable. Esa es la segunda forma de hacer televisión en Colombia. La tercera es satélite, que es lo que vivimos con DirecTV en este momento. Amazon, eso es Telefónica. Simplemente satélite, viene a unas antenas y de las antenas al televisor. Esa es la tercera. Y la cuarta, que es la que está tomando ahora más fuerza, cuando entró la web 2.0, que entró a revolucionar las formas de hacer televisión, y ya estamos viendo cómo los televisores vienen en Smart TV, los televisores inteligentes, donde les conectamos el internet y la magia del internet, y ya podemos ver como Netflix y muchos otros canales, y casi todos los canales ya están metiéndose a ese cuento de la internet y de la web 2.0, y que va a venir mucho más interactiva. Entonces mire, hay 4 formas de hacer televisión en Colombia, y nos metemos entonces a la televisión pública, y a la televisión pública hay canales muy subutilizados. Está Señal Colombia, imagínense Señal Colombia o el Canal 1, que son del Estado, que son los que tienen que dar, está el del institucional, está el del Congreso, que son supuestamente los que se deben ver más, y se ve es un canal regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con Señal Colombia, con el Canal 1? Que son canales muy regulares. Canal 1 tiene el cubrimiento que no tiene ni RCN ni Caracol. El Canal 1 llega a todos los rincones de Colombia. Llega más y tiene más cubrimiento que RCN y Caracol. ¿Y por qué se ve más Caracol y RCN? Los públicos son muy complicados. Los públicos, cada vez la audiencia pide más televisión cultural, y se le da televisión cultural y se pasan a ver realities. Y se ven más los realities y venden mucho más los realities. Entonces, ahí es. Pero si uno se va a hacer un sondeo, un voz pop, todo el mundo dice, no, es que la televisión colombiana, no, que muchos realities, mucha farándula, que hay que meterle a eso más televisión cultural. Y le meten televisión cultural y no la ven. Entonces es muy complicado, y nosotros tenemos que empezar también en ese cuento de hacer televisión y de hacer contenidos. Cuando uno se pone a hacer contenidos y los ve, por ejemplo, ahora con el auge de la internet, y yo le puedo apostar que todos lo han experimentado. Uno pone un video en YouTube, y si en los 5 primeros segundos no le captó la atención, lo adelanta, espera que carga y lo adelanta, y si no le gustó, sale, vamos con otro video. Entonces mire, la televisión se está volviendo, de los grandes formatos que eran de 1 hora, se están volviendo a media hora, y ahora con la internet se están volviendo de 5 minutos máximo. 5 minutos, yo no me aguanto 5 minutos en YouTube viendo un video, tiene que ser muy bueno. Entonces ahí es donde el reto de nosotros como comunicadores, de hacer muy buenos contenidos
audiovisuales, radiales o como los quieran hacer, para que el público no nos castigue con eso, que no nos castigue el público cambiando o que no se vean. El que tenga uno tantas reproducciones en YouTube no le garantiza a uno nada tampoco, porque se ven los contenidos, pero los adelantan o los cambian, y ahí no dice si lo vieron completo o no lo vieron completo, en fin. Entonces ese es el panorama de la televisión en Colombia y la importancia que revisten los medios de comunicación local, regional, porque es otra mirada, es otro punto de vista de la noticia. Si RCN y Caracol, nosotros que hemos estado cubriendo noticias aquí en el oriente antioqueño, ellos tienen otros intereses. Yo contaba una anécdota cuando se inauguró Procter & Gamble aquí en la Vía del Carmen. Yo iba a cubrir como medio local, y a mí el interés que tenía de cubrir esta noticia es ver esta multinacional si va a generar, qué impacto tiene, qué va a generar en empleos en el municipio, cuál va a ser la responsabilidad social con el entorno donde se ubica esta multinacional. Y recuerdo que esa vez nos pidieron también el favor de hacer el cubrimiento para RCN. Y entonces yo llamaba y decía, no, pero es que aquí no hay nada, aquí pues prácticamente como noticia, no hay nada, simplemente la inauguración de la planta, y eso que ni siquiera era de producción sino de logística. ¿Sí? La respuesta es, no, esa nota tiene que salir, mande ese material o traiga ese material, el material tiene que salir. ¿Por qué? Porque Procter & Gamble es el principal patrocinador pautante en el noticiero. Por eso les digo, es que esto no es lo que sea interés para la comunidad, sino los intereses que tienen un monopolio. Entonces Procter & Gamble tiene que salir porque está Gillette, porque está Head & Shoulders, están todas esas marcas patrocinadores del noticiero. Entonces tiene que salir esa nota, no porque tenga un contenido noticioso, sino por eso. Lady. Ahorita hablamos de los periódicos referente a eso, es como aprender a manejar esa clase, llamémoslo, de soborno, porque muchas veces esos sobornos se convierten en censura. Eso lo vemos mucho. Entonces, como por ejemplo los medios comunitarios o los canales de televisión, en este caso del oriente antioqueño, hacen ¿cómo manejan eso? ¿Cómo manejan esa parte de no sentirse, sí, como sobornados por... De pronto yo digo, listo, yo le voy a pautar, pero no me vaya a sacar mis cosas malas. ¿Cómo manejan todo ese tipo de cosas? Y más los medios comunitarios, que sabemos que son cortos de recursos, y si bien todo el mundo pelea que son comunitarios, que no pueden ver, también hay que recurrir a eso por la necesidad de que nos sigan viendo. Cierto. Pero hay algo, y es como vivir con la conciencia tranquila. Alguna vez, Fausto recordará, en una de las capacitaciones nos decían, trate uno de estar al margen de todas esas cosas, y nos ponía un ejemplo. Francisco Sánchez, director de Teleantioquia Noticias, nos ponía ese ejemplo. Usted es muy amigo del alcalde, ¿cierto? Hágase amigo del alcalde, bien. Llega el alcalde y le regala a usted un horno microondas. Y entonces le regala el horno microondas, usted se lo recibe, bien feliz, se va para la casa, su horno microondas, vea al alcalde que tan querido me regaló. A los 15 días explota una bomba. No, el alcalde de Río Negro fue investigado por contrabando de electrodomésticos, y le cogieron más de 100 hornos microondas en la finca. Y usted tiene uno de esos, ¿con qué cara va a salir a decir la noticia? ¿Cómo lo va a decir? Exacto, ahí va a empezar a pelear con su propia conciencia, y es lo que nosotros hemos venido recalcando mucho con el periodismo, y ustedes que son los que están saliendo ahora de la academia, tenemos que acabar con esa alcahuetería, con ese periodismo de estómago, el periodismo de pauta. Eso es lo más horrible que le puede pasar al periodismo, a la comunicación social, que uno tenga que vivir de una pauta. Y aquí, lo digo, en Río Negro se ve mucho. ¿Por qué? Porque es un municipio muy político. Y entonces en este municipio hay que hablar bien del alcalde, hay que hablar bien del consejo, hay que hablar bien de ellos, que porque si no, no le pautan, de malas. El año pasado nosotros hicimos pauta, tuvimos convenio con la administración municipal el antepasado y el pasado, y no importa, así saliera, así nos dieran a nosotros la pauta, salieron varias noticias
teníamos que contarlas. Yo recuerdo que sacamos como 100 niños intoxicados en el programa de Manuel. A mí me llamaron y me dijeron: Weimar, no saque esa noticia. No saque esa noticia. ¿Y por qué? ¿Por qué no voy a sacar esa noticia? ¿Es que usted cree que si yo me quedo callado, ya no viene RCN, Caracol y ya no vienen los otros medios subiendo la autopista porque ya me llamaron? No vienen subiendo la autopista y la van a sacar primero que yo. Entonces, si yo estoy aquí, yo puedo sacar la noticia, yo salgo. Salí efectivamente a las 7 de la noche y a las 7:30 salió la ampliación. Salimos primero que los otros medios y ahorita hablamos de la chiva para no salirnos de ese tema. Pero tiene que salir. También hicimos una denuncia de Peñoles, una planta de tratamiento que nunca se construyó, pero sí se cobró y estaban los cheques y estaban las actas donde decía que se recibió a satisfacción la obra por más de 180 millones de pesos. Y fuimos y no existía la obra. Fuimos y sacamos también esa nota. Sacamos la de Casaloma. En Casaloma ahí también entro a lo que estaba diciendo ahora. En Casaloma nosotros denunciamos que ese iba a ser un proyecto que tenía sus cosas turbias. Recuerdo que en ese entonces hicimos una investigación y resulta que habían 2 constructores. Uno de ellos era Fomento Urbano, y Fomento Urbano ya había averiguado con los otros compañeros y tenían en todos los municipios proyectos donde habían tumbado a la gente, tenían embargadas las cuentas. Mejor dicho, Fomento Urbano era el que estaba levantando a todos los ahorradores en el oriente antioqueño que iban a hacer vivienda de interés social. Aquí en Río Negro se contrató con otra empresa, gracias a Dios, no fue con Fomento Urbano, fue con CI Desarrollo Territorial. Pero yo, como ya había investigado de Fomento Urbano, voy a una reunión y resulta que las mismas personas que había visto yo en Fomento Urbano, que había entrevistado, estaban en CI Desarrollo Territorial construyendo Casaloma. Entonces me causó mucha inquietud eso. Llamé a Medellín al noticiero, de Medellín mandaron al mensajero a Cámara de Comercio a pedir certificado de existencia y representación legal de CI Desarrollo Territorial y Fomento Urbano, y resultan que eran las mismas personas con diferente nombre. Esto era un proyecto de 24.000 millones de pesos. Y ahora voy a otra cosa. 24.000 millones de pesos el proyecto Casaloma. Se denunció en ese momento, no salí yo dando la cara, por lo que les decía ahora. Ninguna noticia es tan buena que valga mi vida. ¿Por qué? Cuando hace unos 2 meses nos hicieron unas entrevistas de, ¿qué canal era? Un canal internacional sobre la libertad de prensa en Colombia, y nos preguntaban, ¿qué tan serias son esas amenazas hacia ustedes, o es por asustarlos? Y les hice las cuentas. No, con el sector político eso no es por asustarlo a uno, eso no es por asustarlo. Yo me les estoy tirando en un negocio de 24.000 millones de pesos. Aquí mataron a un cura hace 2 años, al padre Lucas, en todo el atrio de la iglesia. Si mataron a un cura en el atrio de la iglesia, no van a matar a un periodista que se les está tirando en un negocio de 24.000 millones de pesos. ¿Qué son 24.000 millones de pesos? Quitarle lo que cobra un gatillero que cobra 500, 600 mil pesos. En ese proyecto está calculado incluso esos imprevistos. Ni siquiera alcanza a cubrir el rubro de imprevistos. ¿Quién los imprevistos? Listo, páguele a un gatillero que vaya, mate a ese periodista y nos quitamos del camino a esta persona y seguimos con nuestro negocio de 24.000 millones de pesos. Entonces mire que no es nada difícil, ni las amenazas son para menospreciarlas ni para decir uno, no. Entonces, ¿qué hice yo? No, yo mandé esa información para Medellín, en Medellín la sacaron, pero fue una información que hice yo, pero se sacó directamente desde el noticiero con ese propósito, con el propósito de uno mantener esa tranquilidad, entre comillas, de no ser amenazado. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué se están metiendo ustedes cuando se metieron a estudiar comunicación social? No es simplemente salir a hacer una presentación, me excusarán, de niñas bonitas y todo, de medio pelo, de medio lado, ni uno bien maquillado, bien presentado a hacer una presentación en cámara. Eso ya implica una cantidad de cosas. A nosotros tenemos que mantener los celulares prendidos 24 horas. Está uno en la casa a las 10, 11 de la noche y no suena el teléfono. No suena el teléfono, pasó tal cosa, a las 11 de la noche mataron al cura, al padre Lucas, a las 10:30 ya me están sonando los teléfonos, ¿qué pasó? Vaya para el hospital, vaya para donde lo tengan, en fin.
24 horas al día. A las 6 de la mañana le está sonando uno el teléfono o para primera hora. Ya tiene que estar uno levantado, bañado, desayunado a las 6 de la mañana porque a las 6:30 tiene un directo por Skype para primera hora. Entonces uno pierde una cantidad de cosas cuando se mete, pero yo digo que es la adrenalina. Yo me acuerdo el 28 de diciembre también del año pasado, estaba yo ya en la casa, 7:30, 8 de la noche, descansando, 28 de diciembre, no, eso fue hace 2 años, este 28 fue hace 1 año, descansando, suena el teléfono, que al presidente Uribe un caballo le había dado una patada en una rodilla, que se venga para la Sommer, toca. Entonces por eso les digo, se metieron en esto es de disponibilidad, uno es periodista, uno es comunicador 24 horas al día, 8 días a la semana, 365 días, entonces cuando uno se mete ya en esto, ya es de lleno, y uno no alcanza a visualizar eso cuando está estudiando, y uno no alcanza a ver eso cuando está ahí haciéndole las tareas al profe. Otra de las cosas con el profe, que una tarea, que es para mañana, profe, venga, no, que es que déjemelo para el miércoles, que no, venga, yo se lo traigo la otra semana, que no sé qué, empiezan, vea, señora, señores, lo berraco que es lidiar con un director de noticias. Es que no es que pásemela para el martes, para el miércoles. Esa noticia tiene que salir hoy a las 7:30. Llueva, truene, relampaguee, se caiga el internet o lo que sea. Muchas veces a mí me ha tocado. Estamos en internet. Arranque para Medellín y vaya para la Alpujarra. Bájese en Teleantioquia como pueda y el material. Porque tiene que salir. Porque eso ya está en el guión. Entonces no es que déjemelo, profe, para mañana. No es que, profe, yo lo traigo el lunes. Eso es como nos decía Francisco, el director de Teleantioquia Noticias, nos decía, no, muy bonito, entonces ¿qué le digo yo a la presentadora, a Marcela Baena? No, Marcela, diga que es que el corresponsal no pudo llegar con la noticia. No, eso tiene que salir. Ahora les ponen a hacer a usted una crónica y empiezan a pedir tiempo. No, profe, no, que es que vea, que es que fue, que fue. En esto no hay fue, que fue. Y los directores de noticias tienen esa costumbre de que no se los aguanta el berraco. A los directores de noticias no hay quien los aguante en el celular, usted editando y cuadrando. Ya está la noticia, ¿para dónde está? ¿Qué hubo? Mándeme pues, ¿qué digo? El titular, ¿cómo va? Todo eso. Entonces cuando uno se mete esto es 24 horas al día. Y cuando uno se mete en estos zapatos, vamos a otra anécdota. Recuerdo, una vez nos fuimos a hacer un documental de la violencia en el oriente antioqueño y nos fuimos para el sector de San Carlos, San Rafael, Granada, con el compañero Diego, que es mi camarógrafo, editor y hermano. Ya se vuelve uno casi que hermano con ellos. Entonces nos fuimos y en ese entonces apenas estaba empezando, eso fue hace 4 o 5 años, apenas estaba terminando el conflicto, por así decirlo, en el oriente antioqueño. Y es muy duro uno también entrar, por ejemplo, íbamos nosotros en el carro y veíamos muchas casas abandonadas, en ruinas. Normal, lo que vio uno en televisión, lo que vio uno en las noticias, nosotros igual. Bien, me acuerdo que él, como es el que maneja la cámara, entonces se le salen los ojos cuando ve una buena imagen, una buena toma, y entonces venga, yo me bajo a hacer tomas de esta casa, que no es que, ahí mismo, no señor, no se puede bajar del carro porque la casa está minada. Entonces usted no puede entrar a hacer imágenes allá. Entonces ya ahí fue donde nosotros dijimos en dónde estamos metidos. Cuando ya después nos dijo, íbamos a subir a una escuela, me dijeron, sí vamos a subir a esta escuela, pero entonces se van por acá y pisan donde nosotros pisemos para subir a la escuela porque los otros campos están minados. Nosotros, bendito sea el Señor. ¿Qué es esto? Ya ahí sí, nosotros nos acordamos mucho de la canción de Juanes, fíjate bien donde pisas, no vaya a ser que una mina. Entonces, cuando uno empieza y ve esa realidad ya tan de cerca que le está tocando, uno ve el conflicto, uno ve los desplazados, uno ve todo eso en noticias y lo ve allá, pero ya cuando uno empieza a vivirlo, cuando uno está en carne propia, ahí ya, que si yo piso mal, que voy a pisar una mina, ya eso, mejor dicho, se le enfría a uno todo se le enfría a uno y dice uno, bueno, pero en esto me metí, esto es lo que me gusta y me apasiona, y yo creo que, como les decía ahora, es la adrenalina que produce la noticia lo que le da a uno como esa energía. Uno puede estar al pie de como les decía ahora, de un derrumbe, estamos al pie de ese derrumbe toda la noche
Y uno dice, uy, ¿cómo hace uno para pasar toda la noche y al otro día a las 6, 7 de la mañana estar para salir a las noticias, para sacar la noticia? Uno no siente hambre, no siente sueño, pero es esa adrenalina que los perros están buscando, que las retroexcavadoras, que a las 2 de la mañana de pronto hubo una alarma por allí, que pronto los encontraron. Entonces uno está permanentemente con esa adrenalina, y yo digo que es esa adrenalina en el cuerpo, que es algo físico y real, químico, que sucede en uno, que hace que uno se vuelva adicto a esto, se vuelva adicto a las noticias y se vuelva adicto a esto, y no le dé cansancio, no le dé miedo ni temor estar en esto, pero sí ve uno muy de cerca y se encuentra uno de cerca y de frente con muchas circunstancias y con muchas vivencias que le ayudan a uno también a mejorar, a ser uno un poquito menos apasionado por la chiva. Eso, todo el mundo quiere tener la chiva, ese es el sueño de todo periodista. Todo periodista quiere tener primero la información y quiere salir primero, pero también ahí es donde uno dice, no puede uno prostituir, como se dice en el argot periodístico, prostituir la chiva. Ahí vemos lo que ha pasado, lo que pasó con El País de España, publicando una foto de Chávez muerto que no era Chávez. Un diario también argentino, si no estoy mal, publicó una foto del ministro Larrea cuando el bombardeo a Ecuador, y que no era el ministro nada. En fin, han sido varias salidas en falso. Yo creo, hay otra también del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, salió diciendo por el Twitter que habían cogido a Valenciano en Aruba, y eso puso a mover todos los medios, y todos los medios tuitean, todos los medios salieron al aire que habían cogido a Valenciano en Aruba, y tuvieron que salir a desmentir, a decir que no, y era el alcalde de Medellín el que había dado esa chiva. Ahí vienen los medios de comunicación alternativos, vienen el Twitter, el Facebook, todas estas redes sociales, son una fuente muy importante de información, pero no son, muchas de las cosas que salen ahí no son ciertas. Ahí es donde el periodista tiene que revalidar la información, confrontarla, investigarla, para poder salir al aire y no salir en falso, porque lo peor que le puede pasar a uno es eso, es perder la credibilidad. Yo le decía a Ana María alguna vez, ustedes cogieron una buena carrera. ¿Por qué? Porque a nosotros, entre más viejos, más nos creen. Yamid Amad, ¿quién no le cree hoy en Colombia? A Darío Arizmendi, ¿quién no le cree? Son viejos, zorros de la política, del periodismo en Colombia. Y son a los que más le creen y les pasan al teléfono y todas esas cosas. ¿Por qué? A uno como periodista vale por lo que haya creado durante su vida. Si tiene muchas salidas en falso, si usted tiene que rectificar, es lo peor que puede haber. Si usted no le cree a nadie, ¿quién le cree hoy a Alonso Salazar? Ningún periodista, nadie le cree a Alonso Salazar. No, espere, eso lo dijo Alonso Salazar, espere. Si eso lo dice Yamid Amad, juepucha, qué chiva se cogió el viejo. Entonces uno, entre más viejo, más credibilidad tiene, más fuentes tiene. Entonces pasa algo muy interesante, que en otras carreras es diferente. Entre más viejo, ya no va sirviendo, lo van relegando, le van diciendo, no, ya no tiene la experiencia, ya no tiene el tacto, ya no tiene una cantidad de cosas que sí tienen de pronto los periodistas más veteranos. Gracias, Juan Fausto, que no hablaba. Weimar nos daba muchos casos, pero por ejemplo, se la dirijo a usted, que está amenazado por decir y contar la verdad. No sé si sea su caso. La verdad, no sé. Pero por ejemplo, cuando llegan a ofrecerle a uno plata, no sé si sea su caso, vea, no saque esa nota y yo le doy no sé cuántos millones de pesos. ¿Cómo manejar esto? Muchas veces uno dice, eso es ética profesional, y va también en sus principios. Esto es pasión, esto es qué. Y para Weimar, o para ustedes, si me la quiere contestar, ¿cómo se manejan esas fuentes? ¿Cómo manejar fuentes? Yo creo que eso es lo que lo hace a uno como periodista, las fuentes. Si yo no tengo fuentes a quién recurrir y si sean creíbles, ¿cómo hago? ¿O qué recomendación nos da para empezar a crear ese libro fuerte de fuentes? Primero, pues, muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes somos nosotros y qué periodismo hacemos? Y te voy a empezar como respondiendo la pregunta. Pues nosotros, en el caso mío,
digamos que escogimos un periodismo más investigativo que otra cosa. Nosotros no hacemos periodismo deportivo, nos gusta mucho la crónica o esa clase de prensa escrita o radio o televisión, pero en mi caso a uno le apasiona es el periodismo investigativo. De hecho, yo creo que esa es la función esencial de un periodista, o sea, trabajar por la sociedad. Ejemplos de investigaciones, claro, a mí sí me ofrecieron plata por quedar callado con un tema. Acá en el Oriente, varios alcaldes, pero no, o sea, yo ya podría, digamos, tener suficiente plata, pero a veces es preferible uno no marcarse de esa manera, así sea muchísima plata. Pero, por ejemplo, listo, pero ¿qué lo llevó a usted a tomar esa decisión? O sea, porque yo digo, es muy difícil, o sea, a mí no me ha tocado. No conozco casos, pues sí, uno lee. Pero yo digo, ¿a dónde queda, por ejemplo, que uno le digan, vea, si usted con esto puede vivir tantos años? Y uno le dice, por una noticia que está diciendo minutos y no sé qué, o no sé, yo me iría por la profesión, pero no sé hasta dónde le puedan dañar a uno la cabeza, porque es que la plata, ¿cómo se cuenta? El perro vaya por la plata, no sé. Pues bueno, eso ya digamos que volvemos como a un tema más de familia, eso ya son puras costumbres, como a ti te levantaron, yo creo que es fundamental eso a la hora de hacer periodismo. Pueden ofrecer mucha plata, a mí la verdad sí, la cantidad era grande, me dijeron, vea para que se compre una camioneta bien bonita, y uno no, vea más bien para que pague un abogado bien bueno, ¿cierto? En esa clase de situaciones, pero yo lo que te puedo decir en mi caso es básicamente como a uno lo levantaron, por decirlo así. La educación que uno recibió es fundamental a la hora de hacer periodismo, es que los periodistas no somos para generar riquezas, los periodistas somos para hacer sociedad, o sea, eso definitivamente tiene que ser claro y ustedes lo deben de tener claro desde su punto de vista. Si ustedes piensan que con esto van a conseguir plata, pues hombre, tendrían que mirarlo desde otro punto de vista, tal vez una comunicadora social por ahí de la empresa Bavaria, empresas así que pagan 6, 7 millones de pesos, pero nosotros definitivamente lo que hacemos es sociedad. ¿Me ibas a preguntar algo? Interrumpo, no sé, hablas de, digamos, estar amenazado debe ser muy complicado. Weimar nos hablaba ahorita, Weimar nos hablaba ahorita de... No me gusta con tranquila. Nos hablaba de que el periodismo, la noticia no vale la vida. En tu caso, el periodismo vale la paz, la tranquilidad. Sí, claro. Yo creo que sí, yo realmente pienso muy diferente a lo que piensa Weimar. Yo definitivamente sí pienso que, bueno, que no vale la pena dejar la vida en una noticia, pero desde que uno la aborde bien y desde que uno cause algún impacto con la noticia, uno ya es ganador. Yo creo que cuando ustedes escriben algún artículo y ustedes producen una sonrisa, una tristeza o algo, ustedes ya son ganadores. A mí me parece que si ustedes escriben un artículo y definitivamente no logran nada, eso hay que revisarlo. Y ahí yo te quiero decir algo frente al sentido de pertenencia y obviamente al compromiso. Esto a mí me apasiona. Y te quiero decir algo frente al sentido de pertenencia porque eso no es un sentimiento espontáneo. El sentido de pertenencia no puede ser definitivamente una cosa que le aparece a uno así nomás, uno tiene que tener sentido de pertenencia desde el principio. Para mí, aunque no vale perder la vida en una noticia, pero definitivamente desde que uno la aborde con responsabilidad y gane algo, que logre algo en la comunidad, está haciendo las cosas bien. A mí sí me parece que eso es fundamental. Nosotros, pues, yo sé que ustedes quieren como saber mucho lo del tema de la amenaza, pues nosotros habíamos hecho varias investigaciones en varios municipios, habíamos averiguado y habíamos encontrado que algunos funcionarios estaban haciendo cosas indebidas. Les voy a poner ejemplos. La empresa de servicios públicos de Guarne, yo me fui a hacer una noticia para averiguar sobre el consumo del agua y lo que encontré es que el gerente de la empresa de servicios públicos tenía un guaje,
donde lavan carros. Pero el hombre tenía un contrabando ahí. O sea, el propio gerente de la empresa de servicios públicos tenía un contrabando. Para nosotros eso es noticia. Noticias como saber que donde nos entregan un video, a mí me entregan un video un día y el video yo lo miro así por encima y lo que veo es que se están repartiendo unas comisiones. Yo estaba en una parte, yo lo único que le dije al camarógrafo fue córrale, pues porque nosotros estamos peligrando ahí. Yo tuve esa información casi 3 meses y definitivamente después dije, no, esa es la labor de nosotros. O sea, yo considero que un periodista tiene que generar información. Ustedes tienen que ser periodistas que generen información, que los otros periodistas los busquen a ustedes para generar información. A mí me parece que eso es fundamental. Pero si ustedes son periodistas de eventos, pues por Dios, o sea, para mí los eventos no son noticia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mi hermano es el director académico de acá de la universidad y él a mí no me invita a algunos eventos porque, por ejemplo, la última vez, no sé, vino la ministra de Educación y él sabe que yo no le voy a preguntar a la ministra del edificio que hicieron. No, sí, el edificio es muy bonito, va a servir para tal cosa. Yo quería preguntarle a otra clase de cosas que a mí me implicaban y que obviamente están perjudicando al oriente antioqueño. Esa clase de cosas es el periodismo que ustedes tienen que hacer. Ayer me decía Weimar, es que una adivinanza. Desayuna con el presidente, almuerza con el gobernador, toma algo con el obispo y cena con el alcalde. ¿Quién es? Periodista. Pues yo considero que esa clase de cosas, sí, muy bonito, van a hacer un home center allí en San Nicolás, sí, pero hay otras historias que contar. El oriente antioqueño está lleno de buenas historias, San Carlos está lleno de buenas historias, el conflicto armado continúa, así no sea de balas, pero el conflicto armado continúa y nosotros hacemos parte de esa información, nosotros tenemos que contar esa información. Acceder a los mecanismos de información, pues ahí estaríamos hablando como a la libertad de prensa. Ayer me decía una funcionaria en un municipio que no me podía entregar una información después de que le había mandado un derecho de petición. Pues por Dios, o sea, la información es pública y más en esos espacios tan corrientes como son las administraciones municipales. Ustedes tienen que aprender a acceder a esa información. A uno lo hacen las fuentes. Vea, muchachos, les digo una cosa, ustedes pueden estudiar en la Javeriana o en la Católica, lo que sea, pero un periodista lo hace en las fuentes. A usted, Teleantioquia, le pregunta, ¿qué fuentes tiene? Y yo le digo, ¿dónde lo ubico? Pero si la fuente de uno es el celador de aquí de la Católica, entonces, pues, ¿qué clase de información tienen ustedes? Pueden estudiar en la universidad más costosa, pero al periodista definitivamente lo hacen las fuentes. Yo considero que definitivamente también hay que aprender a abordar la información. Aquí hay alguien que está trabajando conmigo en este momento y yo a esa persona le digo también mucho, aprenda a acceder a la información y cuenten historias. Nosotros somos contadores de historias. Si yo les digo a ustedes, imaginen que ahorita cuando veníamos allí subiendo la falda, llegaron 2 tipos y se nos atrasaron en la camioneta y los escoltas bajaron y entonces vieron que los tengo ahí porque les estoy contando una historia. A uno lo atractivo del periodista es que cuente buenas historias. Esa es otra invitación que yo les hago. Hay que aprender a contar buenas historias. Yo estaba dirigiendo el noticiero Oriente TV Noticias y un periodista, y ya nos había pasado también en Teleantioquia, yo les puse ese ejemplo. Lo llamo y le digo, bueno, ¿y qué hay por allá? Y me dice, no, por aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. No, por aquí no ha pasado nada. Yo, entonces vaya con la cámara y se para en el parque y me muestra a todo el mundo así, congelado, porque en ese municipio no pasa nada. Uno tiene que también saberse informar y obviamente entonces llegó después y me dijo, no, es que un señor se cayó en una bicicleta por un hueco que había en el municipio. Eso es una buena historia. Entonces empiece a contar esa historia y entonces el hombre ya como medio ofendido y en su honor empezó y dice,
¿cómo se llama el señor? Javier Parra. Javier Parra, cariñosamente le dicen Parrita, a las 8:30 de la mañana iba bajando, el hombre vendía buñuelos. Iba bajando por la calle no sé qué tal y de repente cayó en el hueco. Entonces sale la señora, después vaya averigüe quién había ahí. Ay, sí, no, yo iba con la niña a las 8 de la mañana a llevar la clase y sí, eso salieron esos buñuelos así como en átomos volando y eso era una cosa así horrible. Están contando una historia. De la historia que él contó, se armó un debate en el consejo, porque definitivamente la calle estaba mala. Entonces yo le dije, vení, ¿por qué no te averiguás cuánta plata se han invertido en esa obra? Y lo que encontraron fue que ese alcalde ya habían cobrado la obra, es como los costeños, pavimentan con, no sé, 1 kilómetro y cobran 1.500 millones de pesos y no pasa nada. Casi echan a ese alcalde por esa historia, porque simplemente Parrita, que lo quieren mucho, resultó lesionado en la calle y se logró que el consejo municipal llamara a orden al alcalde. Eso es hacer periodismo, muchachos. Nosotros contamos buenas historias. Yo detesto esos periodistas que dicen el burgomaestre del municipio. Igual, ¿cuál burgomaestre? El alcalde. El edil del municipio. No, ¿qué es eso? Cuenten cosas sencillas, cuenten historias sencillas que la mamá de uno lo entienda. Y les pongo un ejemplo, o sea, que diga la tasa representativa, es como la tasa representativa del mercado, del dólar, no sé qué vaina. Mi mamá ve esa nota y ella dice, eso es una cosa importantísima porque no entendí nada. Pero si uno definitivamente cuenta buenas historias de manera que la gente lo entienda, gol, para eso es que estamos. Ustedes dicen que yo estaba leyendo un poquitico de comunicadores para el desarrollo, el Oriente Antioqueño se asoma a la ventana con el desarrollo y yo sí considero que de todas maneras piénsense bien. Yo les voy a dar un consejo, si ustedes van a ser comunicadores de alcaldías, de empresas, miren bien con quién van a trabajar, porque no hay nada más complicado que uno hacerle la comunicación a un funcionario malo. Eso es lo más complicado, y ahí llegan esos periodistas como Weimar a preguntar, y entonces eso los bombardean con la punta de preguntas, y uno está tapándole cosas a dicho alcalde, a dicho funcionario, o a dicha empresa. Uno tiene que fijarse bien así en el campo laboral dónde va a trabajar. Yo les hago la invitación a que definitivamente sean periodistas que lo respeten en la región. La credibilidad no la venden allí en San Nicolás en el éxito, la credibilidad se gana. Yo podría decir que yo gané credibilidad y la gente sabe que cuando yo saco una información, cuando algún periodista está viendo la información que yo saco, es una información con credibilidad. Yo la verdad no utilizo mucho ni el Twitter, ni el Facebook, ni nada de esas cosas porque no le como mucho cuento, me gusta más como que uno pueda averiguar. Eso es lo que ustedes tienen que lograr hacer. Definitivamente la credibilidad es importante, ustedes tienen que lograrlo hacer. Yo veo muchas niñas, mujeres, y a mí me gustaría ver que ustedes como periodistas uno las pueda ver con respeto, ¿sí me entiende? Porque uno a veces ve periodistas que son más manipuladas, pues, o sea, yo no sé cómo hacen para trabajar de esa manera. Muy bacano cuando uno se sienta con una periodista, ¿verdad? Pacho lo decía, que es el director de noticias, no hay nada más encantador que una buena periodista, o sea, con la que uno se pueda sentar a hablar de buenos temas, que uno sienta que tiene una credibilidad, que es seria, que no la mueve la pauta. Ahorita Weimar hablaba de la pauta. Yo por ejemplo tengo un convenio con el canal que trabajo con la alcaldía de Guarne por casi 300 millones de pesos, y yo se la dije muy clara al alcalde, nosotros estamos aquí para enaltecer su trabajo, pero también para revisarlo. Y la gente pensará que es que yo me mantengo peleando con los alcaldes y con los funcionarios. Yo nunca hago eso. Lo que pasa es que yo no me siento con ningún alcalde. Fausto, te voy a invitar a almorzar. No, yo a esas cosas no voy. Si quiere hablamos en la oficina, si quiere hablamos en el canal, pero esa vaina de uno irse a sentar a Rancherito, a Doña Rosa, no, que son esas cosas, para mí eso es falta de ética a nivel de periodismo. Entonces,
desde que uno sea claro a la hora de vender la pauta, a mí me parece que eso es el camino más decente para uno revisar a la persona, al funcionario. No se dejen comprar por la pauta. Weimar lo decía. Yo considero que los que venden, y me voy a hacer responsable de lo que voy a decir, algunos medios de comunicación, por no decirlos todos, acá en el oriente antioqueño, los mueve la pauta. Muchos medios, más que todos los escritos. Y eso no cuentan historias, no se mueven con la región. Yo no considero que un periodista se levante y no sepa qué pasó en el país. Yo me levanto desde temprano y prendo noticias y escucho qué pasó, pero hay periodistas y vos ¿qué sos? Yo estudié periodismo, ¿sí? ¿Y qué ha pasado en el país? No, es que yo solamente escucho Radio Tiempo. Pues que unas cosas, muchachos. O sea, ¿dónde está, digamos, la labor de averiguar desde el principio? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó hoy en el oriente antioqueño? Ustedes son periodistas ya. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Hoy yo lo escuchaba que es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Yo no vi ningún artículo en el oriente antioqueño que hablara sobre eso. O sea, entonces aquí todo el mundo está aliviado. O sea, pero ¿por qué no se fueron al hospital de acá central de Río Negro y preguntaron por esa clase de cosas? Muchachos, eso es hacer periodismo. Pero es que sí, muy bacano porque están pasando cosas a nivel nacional. Un meteorito, que no sé qué vaina, sí, listo. Pero ¿qué está pasando en la región de nosotros? Nosotros nos tienen que mover eso. Si a ustedes les gusta el Twitter y esa clase de cosas y estar informados, pues háganlo. Pero definitivamente sí tienen que estar involucrados con la región. A mí sí me parece que ustedes tienen que estar generando desde ya debate juicioso, debate responsable frente a las cosas que vienen pasando en el oriente antioqueño. Aquí hay muchos temas de prostitución. Hace 2-3 meses hicimos un documental y lo que encontramos una cantidad de prostitutas a nivel de allá de, ¿cómo se llama eso allá? La galería. Pero también encontramos prostitutas en los colegios y también encontramos prostitutas acá. Bueno, listo. Y entrevistamos una persona de acá, que es en el término de prepago. Pero eso es una realidad de nosotros y eso no hay que mirarlo con morbo ni con nada de esas cosas, pero a uno sí le parece que definitivamente nosotros estamos para hacer sociedad, para trabajar juiciosamente y que las administraciones entiendan que los periodistas no son los enemigos de la democracia. Los periodistas acompañan la democracia y esos funcionarios tienen que entender eso. Entonces les estoy dejando varias invitaciones, muchachos, desde temprano a levantarse a leer noticias o a mirarlas o a escucharlas, lo que sea. A mí, yo no sé, es que a veces es complicado porque en la situación que yo adquirí, el viernes pasado estaba en un evento con Presidencia que se llama Periodistas Daño y Reparación y la moderadora decía, presidente, le decía al presidente, aquí hay más escoltas y esquemas de seguridad que periodistas. La cosa entonces está delicada. Y estamos hablando de 250 periodistas y les digo la verdad, habían por ahí 90 periodistas con esquemas de seguridad. Entonces, ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde está cómo acceder a esa información responsablemente? La invitación es a eso, la invitación es a que ustedes puedan hacer buen periodismo, pero sépanlo y entiendan lo que se están metiendo en un cuento demasiado pesado. Hablando sobre los medios de comunicación, como para terminar y no prolongarme mucho, el impacto de los medios de comunicación en un canal comunitario que es el que uno entiende o el que maneja. Muchachos, esa televisión es una televisión selecta, es una televisión donde no tiene tanto teleadicto, es una televisión donde es más interesante antropológicamente hablando. Se pueden encontrar más cosas, se notan vivencias, se cuentan las historias de la gente. A nosotros definitivamente, a mí me dicen, vení, pero es que RCN hizo un diseño que tal cosa.
pues lo hacen ellos, pero nosotros nos intentamos parecer más con la comunidad, contar historias, hacer un promocional con niños, cantando, jugando, riéndose, alguna cosa, pero estamos mostrando a la gente, es que ese es el plus de eso, podernos ver y reconocernos. Yo los invitaría a que vean buena televisión, a diferencia de Weimar, a mí me parece que la televisión como Señal Colombia es una televisión excelente, a mí me gusta mucho. Weimar tendrá sus razones para decir que no, si quiere lo debatimos. No, yo no dije que no. Pero yo sí considero que la mejor televisión que se está haciendo en el país en este momento es Señal Colombia, mírenlo, se están contando buenas historias, se hacen documentales bonitos, se abordan temas y se ahondan en temas que definitivamente pasan desapercibidos. Entonces, y ustedes como periodistas empiecen también a preguntarse cosas que la gente no se pregunta. Un amigo se ganó hace 2 años un premio en el festival de cine en Bolivia que se llama Colibrí, y él contó, él se hizo una pregunta boba, se preguntó, ¿viste? ¿Cómo, por qué los buñuelos se voltean solos? Y se fue por allá para el santuario, y entonces él decía, oye, ¿sí cómo se voltean los buñuelos solos? Entonces él decía, no, eso uno lo llega y lo tira ahí, eso se voltea solo. Pero también se fue a la Universidad de Antioquia a preguntar por qué era que se volteaban solos, entonces que no, que la manteca se calienta y no sé qué vaina, y por eso ganó un premio. Uno se tiene que preguntar cosas que la gente no se pregunta, y está a nivel internacional. Pregúntense cosas cuando ustedes vayan de aquí a su casa, qué está pasando en su municipio, en el barrio. A mí me parece que eso es pertinente que ustedes lo hagan. Y en el oriente antioqueño pues uno igual se encuentra muchas historias, cositas así como pequeñas. La última vez nos fuimos a revisar una vía en San Vicente, Antioquia, y lo que nos encontramos cuando así íbamos volteando es que campo nudista, por aquí cerquita en el oriente, es de una comunidad raeliana, y cuando nos entramos como una flecha para allá, la persona que vio que entramos se estaba bañando desnuda y tal cosa. Eso está pasando en el oriente antioqueño. Esas historias también hay que contarlas, y estábamos buscando otra historia, pero si nosotros pasamos desapercibido con lo que vemos alrededor, pues vamos a contar lo mismo. Muchachos, cuenten cosas diferentes, abran su Twitter o lo que tengan ahí en Facebook o un blog, lo que sea, y que la gente los revise y los mire. No sean periodistas de eventos. Periodismo de evento, ¿para qué? Que llegó la ministra de Educación. La ministra de Educación es lo que hay es que preguntarle qué pasa con la educación en Colombia. Yo, por ejemplo, hay un tema a nivel nacional. Yo se los pregunto a ustedes. El tema de las estratificación, lo del catastro. Pues hombre, ¿quién de ustedes se ha preguntado eso aquí? Y eso es un tema a nivel nacional. Es que lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que las decisiones que toman a nivel de las altas esferas en una sanción presidencial no nos va a afectar a nosotros. A mí me parece que eso también lo tenemos que preguntar. No es como nada más como para no prolongarnos mucho, pero aquí nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo de muchas cosas. Frente a la amenaza y frente a andar con escoltas no es bueno, no le cambia a uno la vida por completo, que a usted lo estén siguiendo, mantener como esa mentalidad que ya te van a matar, hacerte cambios de seguridad. Hoy nada más me estaban ratificando que debo de tener aproximadamente 5 escoltas, yo tengo 2 escoltas, por Dios bendito, o sea, voy a tener que bajarme la camioneta para subir toda esa cantidad de muchachos. Y nada más hoy me lo estaban ratificando el Ministerio del Interior a través de la Unidad Nacional de Protección. 5 escoltas debo de tener. La situación sigue, el riesgo sigue. ¿Quién me amenazó? Ya se sabe quién me amenazó, se los cuento, fueron 2 senadores. Entonces ahí es donde uno mira, o sea, si lo amenazan a uno los senadores, valiente cosa, entonces ¿en qué estamos? Y como ellos no tienen afán, o sea, eso no es cualquier gamín que te amenazó por ahí en la calle y te dijo ahí te va a matar. No, ellos se gastan todo el tiempo del mundo en haciendo una investigación de seguridad para atentarlo a uno. En este momento pues seguimos así, por lo que veo ahí nos corroboran. Yo pensé la verdad, pensé que me iban a decir, devuelva la camioneta y los muchachos y ya pasó todo. Nada más me corroboraron hoy, necesita 3 escoltas más, otra camioneta blindada, chalecos de protección. Eso no es bueno, o sea,
Pero eso no significa que dejen de hacer periodismo. Ustedes tienen que hacer periodismo, o sea, las cosas hay que contarlas, sépanlas contar. Es que yo nunca conté nada mal, yo conté lo que tenía que contar. Yo generé, más que polémica, un debate frente a lo que viene pasando en esa, digamos, en esa camada de alcaldes y de funcionarios que están en la región. Yo no sé, o sea, yo a veces me pregunto, hay unos personajes ahí que, ay María, por Dios, yo no sé quién los sube. Y después somos quejándonos por situaciones que pasan en la región. Le voy a abrir un paréntesis. Un alcalde me decía, es que usted solamente cuenta cosas malas. Muchachos, nosotros no contamos noticias ni buenas ni malas, nosotros hacemos noticias. Pero es que voy a entregar unos kits escolares. Eso fue el año pasado, yo kits escolares, y eso en octubre. Y en temporada política. Bueno, pues listo, alcalde, yo me voy para allá contamos la cosa. Y lo que encontramos es que esos kits escolares estaban desde enero, ellos los guardaron para octubre para después hacer campaña política con eso. Y vos querés que yo te cuente que están entregando 40 kits escolares. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces nosotros revisamos la información. Las fuentes hacen al periodista. ¿Quiénes son las fuentes de un municipio? El alcalde, el secretario de gobierno, el comandante, cómo amaneció el municipio, el personero, la comunidad. Esa es la fuente de información de nosotros. Y obviamente si es algo más a nivel de región, pues son las empresas, Cámara de Comercio, Cornare. Hola. Sí. Pues nosotros, así sea la misma comunidad, yo de todo el mundo desconfío. No sé, es que eso va en el trabajo diario y la misma gente lo conoce a uno. O sea, vuelvo y te digo, yo no me siento con nadie en ninguna parte diferente del trabajo. Entonces eso digamos que hace parte del periodismo activo y proactivo en las cosas. A mí me decía hoy una señora que es que iban a desplazar a una familia que ya venía de yo no sé de dónde, y esa señora toda alterada, y ya llego yo donde el personero, y el personero me dice, no, Fausto, es que la cosa es diferente. Entonces uno no puede quedarse como con esa sola información. Lo que buscamos es como ir a todos los puntos, nunca editorializamos o tomamos partido en la noticia. Entonces eso hace que tengamos como esa tranquilidad de no casarnos con nadie. Nosotros, pues el secretario de gobierno a veces nos dice, vea muchachos, tratemos de manejar la información porque hay cosas que obviamente no se deben de hacer, pero consideramos que lo que estamos haciendo lo hacemos con toda responsabilidad y con mucho respeto frente a la institucionalidad de un municipio o de la región. 6 de la mañana, noticias, televisión o radio. En el carro también escuchando noticias a toda hora. Llega uno al canal y lo primero que hacemos es revisar correos, Facebook, todo, a ver qué es lo que está pasando. Luego 9 de la mañana aproximadamente empezar a salir a hacer un recorrido. Las fuentes son cualquier cosa, son, como decía Fausto, un hueco, una persona, y a medida que va pasando el tiempo, que va teniendo uno como experiencia y que se va haciendo y se va dando a conocer, mucha gente le hace llegar a una información. Yo recibo cada rato anónimos allá en el canal, en la oficina llega uno, le llega un sobre de Manila como este, lo abro, documentos de denuncia, resoluciones, en fin, cosas, documentos privados, y se los mandan a uno. Ya que tiene que hacer uno, empezar a investigar. ¿Por qué? Porque nadie lo hace de bacanería. Toda fuente tiene un interés, por eso es que uno debe desconfiar. Esta semana salió, el Papa renunció. Todo el mundo estamos listos. Sí, el Papa renunció. ¿Qué estamos todos los periodistas? ¿Por qué renunció? Ya mire la cantidad de especulaciones que hay. Que no, que fue que esto, que fue lo de aquello, que fue lo de más allá. Todo el mundo está detrás de esa noticia. ¿Qué movió al Papa? Que no tenía fuerzas.
dice uno, con la doctrina que fueron levantados y todas esas cosas, bueno, entonces empieza uno a desconfiar. Entonces yo recuerdo a Juan Diego Alvira cuando recibió un premio de periodismo India Catalina, decía que si su mamá le decía que lo quería, corrobórelo, confróntenlo, si es verdad. Todo el que le dice a alguno alguna cosa tiene algún interés, tiene un interés. Entonces ahí es, a nosotros ponían el ejemplo más sencillo. Juanito llega del papá y le dice, vea, es que Carlitos me pegó. Carlitos me pegó. Entonces, ¿qué hace uno? Coge a Juanito a Correa o a Carlito a Correa. No, va y le pregunta, ¿qué pasó? No, es que él me pegó primero. Ya van apareciendo allá. Entonces fue que a uno llega y le dice, es que el alcalde es un ladrón, que es un pícaro, que no sé qué. Entonces salgo yo en cámara diciendo, el alcalde de Río Negro es un ladrón, porque me lo dijo No, yo tengo que ir donde el alcalde, vea, este señor está diciendo que usted es un ladrón. ¿Por qué? Ya el alcalde dice, no, lo que pasa es que no les quise dar un contrato que tenían. Ahí sí empieza uno, y cuando uno empieza a investigar es que empieza a encontrar los chicharrones y es que empieza a encontrar los tapados, pero son muchos, y yo digo que la corrupción es la principal fuente de nosotros. Hay demasiada corrupción. Yo quiero como decirles algo, muchachos, la vida privada de las personas no es noticia. Que el alcalde le pega a la mujer, el problema de ellas, le gusta que le den varilla, pero eso no es noticia. Uno tiene que respetar esos espacios, entonces para que lo tengan en cuenta. La vida privada de las personas no es noticia, muchachos, y eso es de un tema de cuidado. ¿Cómo no puede pasar eso íntimo, lo que llamamos público, y eso íntimo, privado? Porque pues, no sé hasta qué punto, pues para mí no sería noticia, por ejemplo, que le pegan, pero no sé. Que tiene una pero sí la violencia intrafamiliar. Sí, por ejemplo, pues eso transmitió de lo íntimo a lo público y entonces los medios le hacen el bullying, entonces genera. Lo que pasa es que nosotros, pues no sé, vuelvo y te digo, tienen que saber definir qué clase de periodistas son. Pues si yo fuera un periodista de la red, eso para mí es una noticia, la informada, ¿cierto? Pero definitivamente, si le pegó, si se emborrachó, esa clase de cosas, para mí, la verdad, para mí, yo no sé para bueno, pero para mí eso no es noticia. De hecho, yo encontraba alcaldes por ahí borrachos y con 2 y 3 personas que no son su esposa. Pero no, definitivamente, digamos que no, ahí sí como callado, eso para mí no, y tampoco pienso utilizarlo en alguna otra información. Ya, es que no sé, si uno dice, vamos a hacer una noticia de la violencia intrafamiliar y empecemos por el alcalde, no sé qué tan conveniente sea eso. Yo la verdad no lo cogería desde otro punto de vista, porque igual sea lo que sea, es el alcalde de un municipio y uno tiene que respetarlo y dejar como muy posicionado el buen nombre. Muchachos, si a ustedes les dañan el buen nombre, olvídense que se jodieron. El buen nombre es fundamental en cualquier persona. Bueno. Y eso es muy importante, Fausto, ahí. Por ejemplo, el alcalde resulta ahora mucho de pronto con violadores. Resulta que el novio que violó a la supuesta novia y que no sé qué, y después resulta que es que no la violó, sino que fue con consentimiento, pero uno se tiró en ese pobre cliente y lo carteleó y lo sacó ante todo el mundo diciendo que era un violador, y después resulta que no, que fue la mamá que le armó el berrinche y fue a la comisaría de familia y lo hicieron meter a la cárcel. Entonces ahí sí es donde uno tiene que tener, porque uno con el poder que tiene se puede tirar en una persona o puede subirla también y enaltecerla. ¿Cómo ven las agendas de los medios de comunicación de la región? Y si quieren también hablar un poquito del colegaje, si existe colegaje en la región, porque desde mi punto de vista hay bastantes celos, creo, bastantes egos. ¿Cómo se ven? No solamente los periodistas, sino los medios. Hay agendas compartidas, hay líneas editorializantes, por ejemplo, en los medios. Bueno, eso sería genial que para mí no se ve, y esa es la mayor dificultad que en este momento tienen los medios de comunicación en el oriente antioqueño.
La prensa es una prensa, vamos a mirar un ejemplo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por aquí vi una inmensa comedor. Bueno, no voy ni en la tercera hoja y hay una cantidad de publicidad ahí que definitivamente uno mismo ve que esto es manipulado. Y me hago responsable, profesor, de lo que le estoy diciendo. La gente no está siendo consciente a la hora de entregar esta información. Sí, muy bonito, muy bien diagramado, la fotografía excelente, pero de entregar una información, vuelvo y les digo, vuélvanse periodistas que generen información. Yo me considero que soy un periodista que genera información. A mí me llama mucha gente, oíste, ¿de dónde sacaste la noticia de tal cosa? Que de dónde podemos averiguar tal cosa, ¿sabes sobre algo? Digamos que nos volvemos más personas que nutren la información en el oriente antioqueño que lo que ellos hacen, porque lo que esta gente está haciendo es transcribiendo una cantidad de cosas, solamente transcribe, por Dios, que una información que sacó Cornare, eso no lo lee nadie, pues tendría que tener como un alto grado de, digamos, de razón para entender un informe de gestión de Cornare y la relación con Cornare, es verdad. Y lo otro es, pues, en la radio lo mismo pasa. Yo no veo, a mí me gustaría ver en la radio, yo antes de arrancar con esto, yo trabajaba en radio comercial, trabajaba con la superestación, y uno ve que la radio, y con Fiesta Estéreo, y uno ve que esa radio comercial genera mucho dinero, pero cuando empecé a escuchar la radio comunitaria, hacen completamente lo mismo, o sea, tiran unas canciones de Huasca y todas, una cosa horrible. También es como también el entender lo pastoral. Yo, la verdad, haría como emisoras temáticas, pero es que uno a las 6 de la tarde escuchando ¿cómo se llama? El Rosario, Dios mío bendito. O sea, yo no sé qué concepto tienen. A mí me encantaría, y bacanísimo que saliera de ustedes, hacerse una radio diferente, como cuando uno escuchaba la radio en radionovelas. Eso sería muy bacano. De verdad, uno sentarse a escuchar una radionovela, a mí me encantaría. O generar debates con personas con cierto conocimiento, pero que no se vuelvan aburridas, que sean movidas, que sean diferentes. La W lo hace muy bien, es un ejemplo claro. La FM, no sé, pero la W, en Bogotá también está Blue Radio, yo los he escuchado, lo hacen muy bien. O sea, uno se sienta y vos te quedas ahí. ¿Por qué no lo pueden hacer si esto es radio comunitaria? ¿Por qué lo hacen la radio comercial y nosotros no somos capaces? Y con la televisión sí pasa eso, hay una cantidad de poderes ahí como chocando, y lo que no permite que la televisión comunitaria realmente sea un espacio para la gente. Nosotros, Weimar, es un sueño de Weimar, y eso yo también lo defiendo mucho, tener el canal subregional del Oriente Antioqueño. Eso hace rato debió haber estado, muchachos, y que ustedes como periodistas o como comunicadores estén nutriéndolo en los contenidos y en la información. Pero la puja de poderes, quién es el mejor canal, que uno es en HD, que el otro no sé qué, que el otro está en internet. Por Dios, aquí lo que importan son los contenidos, y los contenidos son musicales. Eso es muy cuestionable. Y los contenidos son, no, vamos a hacer un programa juvenil, no sé qué. Por ejemplo, yo los invito a ustedes y le digo a la gente que trabaja conmigo, hagan empresa. Eso es una forma de involucrarse en el medio. Pero es que estamos esperando que el medio nos pague 60.000 pesos por presentación. No sé, yo no sé cuánto están pagando en Río Negro, 10.000. Por Dios, ¿por qué no somos capaces de conseguirnos 2, 3 amigos y hacer un programa de televisión bien formulado? Vea, las 3 gracias son 3 señoras que no tienen ni conocimiento de televisión, aunque hay una que sí. Esas señoras lo que son unas empresarias tenaces. Ese programa vale 80 millones de pesos por emisión, y vaya a mirar la cantidad de pauta, porque no lo pueden hacer ustedes desde acá, y obviamente moverlo a través de la región. Eso es para uno pensar y repensarse.
Análisis de medios. Están los escritos, y los escritos, si nos ponemos a hacer el análisis, están siendo manejados por una cantidad de personas y de señores de muy buena edad, empíricos y todo, que han hecho por costumbre esos periódicos. Sacando grabado. ¿Qué le hace? Eso es, una cantidad de señores de muy buena edad, respetables, que hacen estos periódicos y viven de esas pautas, y eso lo hicieron de su forma de vida. Entonces ahí no hay periódicos. Yo me atrevo a decir que hay muy poquitos periódicos. Los que hay, otros también los utilizan más como negocio personal y lucrativo, vendiéndole su alma al diablo. En la radio hay que decir que muchas de las emisoras, la gran cantidad de emisoras, son emisoras de la diócesis. Entonces eso también marca toda una tendencia. Y la televisión comunitaria también, en la mayoría, como Fausto lo sabe, la mayoría de los sistemas y los canales comunitarios, las juntas directivas, están conformadas por los señores pensionados que no tienen nada que hacer, entonces los meten y los eligen allá. Entonces eso es poco. Ahora la invitación es a ustedes, a los que están saliendo de la academia, a generar buenos contenidos. Ahí ya la tecnología está a la mano, los blogs, las páginas, en fin, ustedes son los responsables de hacer ese cambio generacional en la comunicación en el oriente antioqueño, porque de medios ya no podemos hablar, y yo digo que los canales, la radio, son medios o son canales para llegarle a la gente. Ustedes lo vieron de pronto en primer semestre, emisor, receptor, en fin, todas estas cosas. Entonces, ya ahora hay muchos medios, y la internet dinamizó la forma de hacer contenido. Entonces los llamados a recambiar esa vaina son ustedes. Y frente a lo último que dijiste, Weimar, también esa formación que están entregando las universidades a mí también me preocupa. Y yo, por ejemplo, realmente también se lo cuestiono a mi hermana como directora académica. ¿Qué es lo que están haciendo con los muchachos allá? Porque también esa vaina de emisor, receptor, no sé qué, eso es como algo que venía por allá desde 1950, y prácticamente era el Big Brother, el gran hermano, donde uno se sentaba a ver televisión y se sentaba a mirar la programación y esperar el programa. Yo les digo una cosa, mi hijo se va a morir de la risa cuando se entere que yo me sentaba a esperar un programa de televisión, y lo mismo los hijos de ustedes. Dicen, papá, vos te sentabas a esperar que te dieran un programa. Ahora esto es un smartphone, puede ser un teléfono, pero también puede ser un computador, pero también puede ser un televisor. Entonces yo creo que también a la forma de pensar y de mirar cómo es que ustedes están recibiendo la información y la formación, pues no, profe, no contra ustedes, sino frente al tema de la universidad, se deberían de replantear y buscar otras opciones, como lo están haciendo los europeos, los alemanes, que lo hacen muy bien, y sería muy chévere que ustedes también reciban como esa clase de información más versátil. Hay algo ahí que pereza, y yo no quiero, nosotros incluso estamos en ese cuento de que ustedes salgan de aquí a la universidad a regar hojas de vida. Muy cruel esa vaina. Gran empresa. Yo cuando me pongo a conversar con los productores les digo, hombre, ingenies en algo. Cuando Gaitán, yo se lo decía a Lady, Gaitán, el libretista de Betty la Fea, ese hombre se tapó de plata con Betty la Fea. ¿Qué hizo? ¿Qué invirtió? Papel y lápiz, no más. Hoy los realities pagan millones, unas millonadas por derechos de autor, y que el reality es el último formato que hay en televisión. ¿Quién se ingenió eso? Alguien se lo ingenió, hizo los formatos y vende los formatos por derechos de autor, y tapado en la plata, resuelto su problema. Innovar, buscar cosas innovadoras. En televisión no hay nada escrito que esto es la última palabra, que esto fue así. ¿Cuál fue el gran negocio que hizo Gaitán con Betty la Fea? Sacó las novelas de ese esquema natural de que era una niña bonita, la puso fea, la sacó de los hogares, porque las novelas primero eran en los hogares, y la sacó para una empresa que era de Comoda, y empezó a escribió la historia. Hoy por hoy la han grabado en más de 60 países y le pagan derechos, le suena la registradora cada rato. Ustedes están estudiando comunicación, ahí tienen la oportunidad, le están dando las bases, háganlo, ingenies en un formato, ingenies en una novela, un magazine tan exitoso, un programa tan exitoso, que lo compren en otros países, que lo compren canales.
que lo compre una emisora, que lo compre un periódico y digan, no, es excelente esa forma de decir las noticias, excelente esa forma de hacer un magazine, excelente esa novela, excelente esa historia. Y eso lo compran. Le digo, Gaitán tiene su vida resuelta. Y el Ministerio de Cultura y de Comunicaciones tiene una cantidad de proyectos abiertos para que ustedes accedan a ellos. Siéntense, mírenlos. Hay una forma de hacer televisión infantil no hay. Están Televisión infantil. necesitando televisión infantil, hagan televisión infantil. Yo sé que hay mucha gente aquí creativa, gente que no es a 110 sino como a 220, se les imagina unas cosas que no dice la gente. Un datico ahí pequeño, imagínense que según los últimos estudios, más del 60% de la audiencia es infantil y no hay contenidos para niños. Y eso es verdad. ¿Quién ve más televisión en las casas? Los niños. Producto que saquen en televisión, eso lo venden porque eso Teleantioquia tiene en este momento problemas. RCN, Caracol tienen problemas porque no tienen contenidos infantiles interesantes y hoy por hoy los niños más tienen el chip aquí metido. Ya uno no les mete cualquier cosa, pero les gusta ver programas de adultos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ese chip metido que cogen cualquier cosa y la desbaratan y saben, y ya no es como en el tipo que veíamos, era el Chavo, que todavía lo vemos y todavía nos reímos, pero imagínense otras las cosas, imagínense un datico pequeñito. El Chavo, esa anécdota la he contado varias veces. ¿Saben? El Chavo estaba más viejito que nosotros. Cuando nació el Chavo, Roberto Gómez Bolaños tenía 42 años, iba de salida ya de la televisión en México y le dio por ingeniarse un día personificar a un niño de 8 años. Si yo me pongo a personificar a un niño de 8 años, quedan ridículos. Ese hombre lo hizo tan bien que ya de salida a los 42 años y se consagró con el bendito Chavo. El Chavo le dio a él para vivir toda su vida y se inventó todos esos personajes en torno a esa historia. Un niño de 8 años. El Chavo tenía 42 años cuando nació. Imagínense nosotros estamos aquí, ustedes que se están formando, todavía tienen futuro, por eso piénsenla, ingéniensela. Yo quisiera el día de mañana decir, no, es que bueno, esa gente de allá salió con una iniciativa, se crearon un formato de televisión que hoy lo están viendo en todo el mundo. Es que nosotros somos capaces, es que no podemos hacer algo. ¿Qué es los realities? Los realities salieron los realities de un laboratorio de ciencia. Metieron ratones en una urna y empezaron a mirar qué pasaba entre ellos, y eso es lo que hacen. Meten 4, 5, 0 y eso es lo mismo. Miren que es lo mismo. ¿Qué buscan? El conflicto. El conflicto es lo que venden. Es lo que venden ahí en los realities. Es el conflicto. Yo sé que si los meten allá resultan peleando. Los grabamos y ese día el rating de esos realities se sube a los más altos de la televisión colombiana. Cuando en RCN se encendieron, allá ese fue el rating más alto. ¿Por qué? Los metieron allá y pongámosles cámaras por todas partes, hacemos un reality. Se le ingeniaron. Como decía un personaje que no quiero decir el nombre. ¿Cómo así? A toque aquí, ¿qué tengo aquí? La cabeza. Ahí es donde está todo. Ese es el aporte de uno. No necesita plata. Gaitán no necesitó plata. Gaitán no necesitó un centavo para escribir Betty la Fea. Simplemente se sentó un día con su lápiz y papel a escribir Betty la Fea y se tapó de plata. Ustedes ya tienen las bases, ustedes verán. Ustedes son los comunicadores. Más allá de ser periodistas, son comunicadores, están estudiando comunicación. Ingeniénsenlas en radio, en televisión. Hay muchas cosas por hacer. Ojalá uno pudiera y darle al clavo y darle al producto. ¿Algo más? Yo para terminar sí quiero, como retomando lo que dijo Weimar, Gaitán se tapó de plata porque escribió, y para escribir bien hay que leer. Muchachos, dedíquense a leer, lean artículos, lean actualidad, pero no lean Anthony de Melo ni Pablo, no digan unas pa' qué. Lean de verdad, o sea, me perdonan la palabra, pero lean cosas que definitivamente les fomenten esa capacidad de ser periodistas. Esa sería como la invitación que yo les hago. Gaitán escribe, pero porque lee mucho, y ustedes también deben hacer lo mismo.
Muchachos, de todas maneras, lo que necesiten de mí, si tienen proyectos, si tienen cosas, cuando quieran ir al canal a conocer qué hacemos, cuando nos quieran acompañar en algunas grabaciones. En este momento nosotros estamos haciendo como rompiendo un esquema que es una serie, una telenovela comunitaria con cortes netamente comunitarios. Ya lo hicimos con otro proyecto que se llama La Tarea. La Tarea es una historia que también se contó en las montañas de Guarne. Ha sido nominada en 3 partes: Argentina, Colombia y Bolivia. Ya ganó ahí. Los que van a Cine, bueno, a Cine Colombia lo van a poder también ver a partir del 1 de marzo. Eso es una producción de nosotros en conjunto con otra cantidad de personas, con Telemedellín y otras productoras, pero nosotros estamos ahí involucrados en lo que estamos haciendo. Y lo que estén interesados ustedes en conocer cosas del canal, hombre, de verdad, con muchísimo gusto nos llaman, les va a dar el número 311-613, si lo quieren anotar, 311-613-9225, es mi número, me llaman y cuando quieran, así sea para que charlemos o nos acompañen a hacer periodismo, los que no les dé miedo andar escoltados. Mi número es el 320-726-2461. Y muchísimas gracias.